Desde el punto de vista político y mediático, ganaron quizás el presidente de Uruguay y el presidente de Ecuador, que vieron coronado el esfuerzo de sentar en una misma mesa a Juan Manuel Santos y a Nicolás Maduro. Y perdió mucha gente. Perdió en primer lugar toda la población de la zona de frontera que esperaba, digamos, la regularización de la situación. Perdieron los comerciantes legales de ambos lados de la frontera, porque esta situación no solamente le ha puesto un freno al tema del contrabando, sino que también ha afectado el comercio legal que existe en la zona, que existe. Perdió la Organización de Estados Americanos, que una vez más se vio sobrepasada por una crisis y una vez más se vio superada por los mecanismos subregionales. Perdimos, digamos, las dos naciones de alguna manera porque perdimos la oportunidad de llegar a acuerdos mucho más contundentes. Lo que se logró, yo diría que el único verdadero acuerdo que se logró fue la restitución de los embajadores en ambos países, pero del resto ahí no hubo ningún acuerdo. Lo que se expresó fue una intención de seguir trabajando para tratar de entender la situación de la frontera, pero acuerdo como tal no hubo ninguno. Cuando dos jefes de Estado se reúnen y dicen que van a hacer un informe para evaluar la situación, es porque todavía falta muchísimo por resolver. Es porque no hubo definitivamente acuerdo acerca de la apreciación de lo que allí sucede. Es porque un presidente tiene una visión y el otro presidente tiene otra visión, porque no hay definitivamente una agenda común. Cuando los jefes de Estado te dicen que van a reunir a los ministros de las áreas respectivas para que piensen en las soluciones, es porque definitivamente no hay un consenso acerca de cuáles son las políticas que se deben implementar para solventar la situación. Yo creo que hubo mucho más perdedores que ganadores en todo este asunto, honestamente. Bueno, que son los ministros de Hacienda y ministro de Defensa de ambos países, tanto de Venezuela como de Colombia, son los que quedaron acordados que se van a reunir. Sí, pero fíjate que ese es un problema que trasciende, va mucho más allá del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda. Ahí tiene mucho que ver el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, por el tema de la identificación de los inmigrantes en la región. Tiene mucho que ver el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia también por el tratamiento que se le da a las personas en materia de derechos humanos. Allí tiene muchísimo que ver el Ministerio de Relaciones Exteriores, allí tiene muchísimo que ver el Ministerio de Educación, ahí es un problema, digamos, con tantas aristas, y además es un problema estructural, es algo que tiene demasiados años de vigencia, ya es una forma de vida, ya hay un modus vivendi particular en la frontera, y es como si existiera una tercera nación que tiene una dinámica propia, que tiene una realidad propia, y que involucra a todos los entes del Estado, e involucra inclusive a la empresa privada, y afecta sin lugar a dudas a todos los ciudadanos, al ciudadano de a pie, al que vive en la frontera y al que no vive en la frontera también. Además hay un asunto muy, muy delicado, que son las denuncias que ha venido haciendo sistemáticamente Colombia en los últimos días acerca de violaciones reiteradas en su territorio, tanto en el espacio aéreo como en el ámbito terrestre. Esto es muy grave, esto es muy serio, esto pudiera llevar, digamos, a una situación mucho más complicada de la que tenemos en estos momentos, si en alguna circunstancia extrema eso se llegara a comprobar que es cierto, y además si hubiera algún tipo de reacción por parte de los cuerpos de seguridad en territorio colombiano, nos pudiéramos enfrentar a situaciones absolutamente indeseables. Esos son los puntos a los cuales se ha debido llegar a un acuerdo, para evitar sencillamente que el problema siga creciendo y se complique cada vez más. Pues no hubo nada de eso, no hubo ningún acuerdo, no hubo nada en materia de seguridad, no hubo absolutamente nada en materia de derechos humanos. No sabemos qué ha pasado con las denuncias que Colombia afirmó que canalizaría ante la Corte Penal Internacional. Eso no debería haberse afectado por el hecho de que los dos presidentes se hayan reunido, y probablemente esa situación esté generando una interferencia importante en la comunicación entre ambos jefes de Estado. Hay una crítica que está muy fuerte, sobre todo en Colombia, hacia el presidente Santos. Sí. Y que sobre el resultado de esta reunión. Yo pienso que en la reunión privada entre ambos jefes de Estado, el presidente colombiano tuvo que haber sido sumamente enfático en esos reclamos. Y creo que precisamente esa postura de Juan Manuel Santos es lo que de alguna manera impidió que el diálogo pudiera darse, digamos, con mucha más fluidez y que pudieran haber acuerdos mucho más concretos. Yo casi me atrevería a asegurar que sí,
que el presidente Juan Manuel Santos mantuvo su posición exigiendo resarcimiento, exigiendo reparación de los daños causados por las violaciones de los derechos humanos, exigiendo explicaciones sobre la violación de la soberanía y el territorio colombiano, y eso ha sido precisamente, a mi modo de ver, uno de los asuntos ásperos. Fíjate que en este tipo de reuniones, donde no hay una agenda previa a la reunión que sea pública y donde la declaración final es absolutamente escueta, hay, digamos, fuertes razones para pensar que lo que se conversó va mucho más allá de lo que realmente se conoce. Es absurdo pensar que lo único de lo cual se habló es lo que aparece reflejado en esos 7 puntos de la declaración final. Eso no tiene ningún sentido. Evidentemente se tuvieron que tratar temas muchísimo más delicados que no trascienden a la luz pública, ¿no? El resultado de eso yo creo que lo vamos a ver en los próximos días. Yo creo que en los próximos días veremos definitivamente cuál es la postura de Colombia con relación a las violaciones de su territorio, cuál es la postura de Colombia con relación a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, con el comportamiento que ellos asuman, mucho más que el discurso, mucho más que el encuentro, cuál va a ser el comportamiento de aquí en adelante del Estado colombiano. Yo creo que eso es lo que va a ser determinante. Bueno, y además hay una situación con un Sukhoi que cayó. Sí, que cayó en la frontera entre Venezuela y Colombia, y esto está siendo, al parecer, investigado, y la muerte de estos 2 capitanes que tripulaban esta aeronave, y todavía no se sabe con certeza qué fue lo que pasó, cómo se cayó esta aeronave. Los 2 guayús que también murieron, y también la investigación de por qué el gobierno venezolano cierra la frontera. Recordemos que fue a raíz del fallecimiento de unos soldados venezolanos. Es correcto. Pero fíjate que hay muchas explicaciones que debe dar el Estado venezolano a nivel interno. Me explico. El tema de los soldados venezolanos se produjo dentro del territorio nacional y los venezolanos esperamos explicaciones al respecto. El Sukhoi cayó dentro del territorio nacional y el hecho de que haya sido en las proximidades a la frontera no necesariamente implica al Estado colombiano. Entonces es bueno que se le den a los venezolanos las explicaciones necesarias y pertinentes para tratar de aclarar todos estos asuntos, ¿ok? Ahí yo pienso que hay una mora en explicaciones que debe dar el gobierno a la ciudadanía local, a los venezolanos, que no han sido absolutamente informados de muchos detalles. Yo he tenido oportunidad de conversar con algunos oficiales, por ejemplo, de la aviación, y ellos me comentan con muchísima preocupación situaciones que involucran hasta especificaciones técnicas de este tipo de aeronaves, de los Sukhoi, y sus capacidades y sus limitaciones, digamos, para las operaciones que estaban supuestamente realizando en el momento del siniestro. Y aparentemente allí hay, digamos, una serie de irregularidades que la misma aviación está esperando que sean aclaradas y no necesariamente implican al Estado colombiano. Por supuesto, en medio de la opacidad, en medio de la desinformación, en medio de la incertidumbre, es donde precisamente empiezan a cobrar espacio cualquier tipo de hipótesis. Cuando tú no tienes una información que se pueda constatar como una información absolutamente veraz, pues la especulación gana terreno, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Venezuela con muchísimos temas. Ahora, en uno de los puntos yo quisiera también, Giovanna de Michele, internacionalista y bueno, aliada del programa Bajo la Lupa en esta materia internacional, cuando habla de coexistencia de los modelos económicos y sociopolíticos de ambos países, son modelos totalmente diferentes, que es el punto 5. ¿Cómo coexistir allí con toda esta situación que ha sucedido? Eso es lo que te revela que la reunión y la conversación entre los 2 jefes de Estado fue absolutamente infructuosa. Respetar el modelo económico y el modelo político de los Estados es un asunto base en las relaciones internacionales, por el principio de la autodeterminación de los pueblos. Ahora, cuando ese tipo de circunstancias comienza a tener efectos que se sienten en el resto del vecindario o que se sienten en otros países, es cuando los 2 Estados tienen que sentarse y coordinar algunas políticas para ver cómo mitigan el asunto, ¿ok? Cómo enfrentan la situación. Pero que eso se haya puesto en la declaración final de la reunión de ayer te demuestra que la reunión de ayer fue absolutamente vacía y que los canales de comunicación están completamente rotos, están completamente resquebrajados. Porque respetar, digamos, los asuntos internos es un asunto básico, es un asunto primario de las relaciones internacionales. Eso no había que ponerlo allí. Trabajar mancomunadamente por una frontera de paz, eso no necesitas ponerlo en una declaración sobre una reunión tan esperada como esta. Se supone que todos los gobiernos están trabajando en favor de la paz.
paz, primero por el bienestar de sus propios pueblos y segundo por la estabilidad del vecindario. O sea, son cosas tan básicas que pasan a ser extraordinarias, demostrándote precisamente que estamos en un momento histórico y digamos en medio de un ambiente de total y absoluta adversidad. Cuando lo normal, cuando lo cotidiano se convierte en extraordinario, es porque hay una profunda alteración. Ahora, el punto 4 habla sobre la progresiva normalización de la situación de la frontera, y ahí es donde muchos colombianos, unos que fueron deportados 1,000 y pico, y entre los que se fueron por su propia cuenta suman más de 22,000 desde el 19 de agosto, pero esperan la recuperación de los enseres. No se sintió en concreto que pudieran trasladarlo, que le quedaba la unificación de la familia, porque incluso hay colombianos que dicen, y venezolanos incluso que están allá emparentados con colombianos, que dice que algunos de sus hijos están aquí en Venezuela. Fíjate que ese punto que tú estás tocando es un punto bien interesante y muy esclarecedor, ¿no?, de la situación. Cuando se habla de normalizar la situación de la frontera y nadie sabe qué quiere decir normalizar. O sea, ¿qué es normalizar? ¿Qué es normal para el Estado colombiano y qué es normal para el Estado venezolano? Algunos pueden interpretar que normalizar es volver al estatus que teníamos anteriormente. Otros pueden pensar que eso no es una situación normal, que eso realmente es una situación anormal que amerita ser atendida. Pero ¿qué es lo que quiere decir normalizar? Nadie lo sabe. Yo creo que ni los mismos presidentes que se reunieron ayer saben qué es lo que quiere decir normalizar, o probablemente en el lado colombiano haya una concepción de lo normal y en el lado venezolano haya otra concepción completamente distinta de lo normal. Esa es la evidencia más clara del fracaso de esa reunión, cuando ni siquiera se logra definir qué es una frontera normal. Tú le puedes preguntar a cualquiera hoy, sal a la calle o haz una encuesta por redes sociales sobre qué entender por una situación normal en la frontera y podrás tener cualquier cantidad de respuestas. Diosdado Cabello en el estado Trujillo aseguró que no caerá en el juego de Juan Manuel Santos. Fue, digamos, distinto al discurso que dio Nicolás Maduro. ¿Esto podría afectar de alguna manera a él como presidente del hemiciclo nacional? ¿Pudiera afectar algún tipo de afectar en las relaciones o en el rescate de estas relaciones entre Colombia y Venezuela? Claro que puede afectar, y eso también es una señal muy clara de la precariedad institucional que tenemos en Venezuela. Cuando tú ves el presidente del Poder Legislativo actuando como si fuera miembro del Poder Ejecutivo y si estuviera representando la cartera de Relaciones Exteriores, tú dices, bueno, ya va, ¿qué es lo que está pasando, no? Definitivamente hay un solapamiento en las funciones de cada uno de los poderes públicos que se evidencia y que además entorpece todas las acciones en materia de políticas públicas. Uno de los elementos fundamentales precisamente para el buen funcionamiento de un Estado democrático es la delimitación en las funciones de cada uno de los poderes públicos. Eso en Venezuela no existe. Aquí en Venezuela cualquiera se siente con autoridad para inmiscuirse en las funciones de otro poder, para opinar, para ejecutar, para generar cualquier cantidad de interferencias. Y ese es un ejemplo más. O sea, mientras el jefe del Poder Ejecutivo está tratando de andar por un sendero, tú ves al presidente del Poder Legislativo caminando por un sendero diametralmente opuesto. Entonces uno dice, bueno, ya va, ¿a cuál le hago caso? O sea, si me guío por las declaraciones de uno, tengo un escenario, y si me guío por las declaraciones del otro, tengo otro escenario completamente diferente. Entonces, definitivamente, pues tendrás que darle cabida a los dos escenarios y seguir inmerso en este clima de ambigüedad y de incertidumbre en que estamos inmersos desde hace ya varios años en Venezuela. Ahora, Giovanni, el alcalde de Cúcuta, don Amari Ramírez, denunciaba que ingresaron en territorio de Colombia y provocaron un incendio en una finca de la zona frontera con Venezuela, sí, luego de esta reunión. Fíjate que algo parecido sucedió en la última reunión que hubo entre la canciller María Ángela Holguín y la canciller venezolana Delcy Rodríguez, que mientras ellas estaban reunidas, pues Colombia denunció que unos aviones venezolanos habían ingresado al espacio aéreo colombiano. En esta oportunidad las denuncias las hace el alcalde de Cúcuta y tienen que ver con violaciones al espacio terrestre. Son parte, digamos, de los elementos absolutamente contradictorios que se están manejando en todo este asunto y que evidencian que pareciera no existir una columna vertebral, pareciera no existir, digamos, una directriz clara acerca de cómo conducir esta divergencia. Pero en todo caso, en cuanto a estas denuncias, digamos que el asunto queda en manos de las autoridades colombianas. Son las autoridades colombianas las que tendrán que acompañar sus denuncias con las pruebas necesarias y suficientes para certificar que sus denuncias son absolutamente ciertas y, en consecuencia, pues actuar conforme a lo que establece el derecho internacional en la materia, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto puede afectar las relaciones? Fíjense que de un lado se dialoga y por otro lado pasa lo que ocurrió, lo que decía Deudelis en Cúcuta, lo del incendio, y las actividades también, lo que resulta
vuelta también las declaraciones de Diosdado Cabello, ¿podría desencadenar esto en una situación mucho más tensa a pesar del diálogo? Sin duda alguna esto puede generar una situación mucho más tensa y esto puede generar mucha más violencia, ¿ok? Porque hay, digamos, ánimos encendidos a ambos lados de la frontera, hay nerviosismo, hay incertidumbre y hay mucho, ¿cómo diríamos?, mucha sensación de maltrato a ambos lados de la frontera. Se sienten maltratados del lado venezolano y se sienten maltratados del lado colombiano. Y en medio de ese escenario, pues es absolutamente impredecible cuál es la reacción que se pueda suscitar en un momento determinado, sobre todo por parte de quienes tienen el uso legítimo de las armas, que son los cuerpos de seguridad. Si de ser cierta esas incursiones venezolanas en el territorio colombiano, pudiera darse una desafortunada reacción de las autoridades colombianas y presentarse un escaramuzo en la frontera para nada deseable para ninguna de las partes. Obvio. Para cerrar por hoy, Johanna, bueno, estamos a las puertas de unas elecciones hacia la Asamblea Nacional. Hay una serie de encuestas que favorecen a la oposición, dicen que van por 12, 15, 20 puntos sobre los candidatos del gobierno. Hay otras como Interlace que sigue dándole la mayoría al gobierno de Venezuela en la Asamblea Nacional. ¿Cómo queda este tema, esta reunión para el gobierno nacional? ¿Ganó tiempo político? ¿Ganó unos puntos? ¿Cómo queda esto? Mira, yo creo que esto perjudica profundamente al gobierno nacional en la medida en que perjudica su imagen a nivel internacional y perjudica también su imagen a nivel interno. La función primaria de un gobierno debe ser darle certidumbre, darle estabilidad, darle seguridad a su pueblo. Y eso es algo que el gobierno venezolano en estos momentos no está logrando transmitir, ni en la frontera ni en el interior del territorio nacional. Yo creo que todo esto está, digamos, abonando de forma absolutamente negativa, ¿no?, para las aspiraciones electorales del gobierno venezolano. Yo no creo que esto de ningún momento, tal como va, pueda representar, digamos, alguna suerte de victoria o de punto a favor de las aspiraciones electorales. No le dará oxígeno al gobierno. No, yo pienso que más bien le está quitando mucho oxígeno. Yo pienso que esta situación le quita oxígeno. De hecho, fíjate, las últimas encuestas hablan de una caída significativa en la popularidad del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, con una caída en la popularidad del presidente Nicolás Maduro, es difícil pensar que esto le pueda estar dando oxígeno al partido de gobierno para las elecciones parlamentarias. Bueno, Giovanna, agradecemos de verdad tu participación acá nuevamente como aliada informativa. Como siempre, internacional.